Yo no quería ser escritora. A ver qué suelta. Que ahí tuve ansiedad y depresión, atragantado pero hasta el fondo. Es que es un mal pensado, O sea tío, que de con verdad. los ordenadores de la Junta empezaste a escribir tu primera Claro, novela. Mira, te voy a siempre. poner el ruido para que lo pongas. Plop. Nunca terminó. A que te lo copian. Tampoco. A que te lo copian. Porque es una buena idea, ¿eh? Hoy vengo a contaros qué decisiones he ido tomando en mi vida y qué circunstancias me han llevado aquí a apostar por Proyecto Gris, a abrirme redes y a ir para adelante. Yo quiero preguntar si a ti siempre te ha gustado el mundo de la escritura y de la lectura. Pues la verdad que siendo sincera, de muy pequeñita, no, la escritura ni me llamaba la atención y la lectura, me acuerdo perfectamente en cuarto de primaria, que tenía a mi señor Sampi, que le tenía muchísimo cariño, que nos puso una biblioteca en la clase y para aprobar lengua ese año tenías que leerte 3 libros, uno por evaluación, o sea, mínimo 3 libros, ya lo que tú quisieras. Y además es que es muy curioso porque a mí me encanta la fantasía, o sea, en aquel momento no sabía lo que me gustaba y lo que no me gustaba, y cogí un libro, es que recuerdo perfectamente que iba como de elfos, hadas, así, un poco raro todo, era muy rarillo. También hay que tener en cuenta que estaba enfocado a una edad mucho más pequeña, entonces no recuerdo bien de qué iba el libro, pero lo que sí sé es que no sé si llegué a la página 20 y yo dije, no puedo con esto. Bola total, lo pasé fatal y dije yo, no me lo leo, yo que era de notazas en el cole, todos los profesores me adoraban, era súper aplicada, pues no me leí los libros de lengua. Es más, hasta final de curso, mi profesora no se dio cuenta de que yo, concretamente, no me había leído los 3 libros que hacían falta para aprobar lengua ese año. Qué barbaridad. Sí, tuve que hablar con mi madre de, no se ha leído los libros, y mi madre en plan, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te lo has leído? Y yo, que no me gusta, que no puedo. Tuvo que sentarse mi madre a terminar ese libro conmigo y a leerse otros 2 más, porque yo decía que lo mío no era leer para nada, atragantado pero hasta el fondo. Es que es un mal pensado. Ahora os voy a contar dónde me empezó a gustar a mí la escritura. Y es que recuerdo que en primaria escribí algún cuento para lengua, pero sin más, no me entusiasmaba la idea. Pero recuerdo perfectamente que en primero de eso, con los portátiles de la Junta de Andalucía, esos portátiles verdes míticos, ahí empecé a escribir mi primera novela de fantasía. Mira que yo después escribí y no tenía nada que ver con la fantasía lo siguiente que escribí en mi vida, pero mi primera novela fue de Ángeles y Demonios. En primero de eso, yo ahí súper fan de los ángeles, los demonios y esas cosas, me encantaba. Y nunca lo llegué a terminar, evidentemente, era muy chica. Y recuerdo, o sea, creo que reescribí como el libro un montón de veces, por lo menos 7, porque lo dejaba y lo retomaba. Al final sí que es verdad que en toda mi vida he sido como muy aplicada, muy cerrada de mente, o sea, tengo que hacer tal, muy mijita para muchas cosas, pero desde que empecé la escritura ha sido una cosa de mucho fluir, mucho a mi bola, y yo creo que eso también es lo que me ha hecho, pues a lo largo de toda mi vida, ir dejando tantos proyectos de escritura. Y hasta hace un tiempo que no dije yo, esto tiene que salir sí o sí, no me puse yo un poco más cabezota, que aún así sigo siendo muy brújula y fluyo libremente, pero ya de otra manera. O sea que con los ordenadores de la Junta empezaste a escribir tu primera novela, pero ¿hay algún momento en el que se consolide más todavía tu amor por la escritura? Sí, mira, fue en tercero de la ESO, que fue ya como coger la primera toma con la escritura más fuertemente, porque ahí tuve ansiedad y depresión bastante fuerte, estuve 3 meses sin ir a clases, o sea, todo un trimestre fuera. Y empecé a escribir de lo que iba sintiendo, o sea, extrapolaba todos mis sentimientos en texto. Y eso a mí me ayudó muchísimo, era mi manera de ir descargando todo lo que sentía y poder seguir día a día. E incluso, esa fue mi era Wattpad, yo también tuve mi era Wattpad, sí, donde subí una novela que para mí no tenía nada que ver conmigo y pues con el tiempo me di cuenta que era muy autobiográfica y que se llamaba Aprendiendo a sufrir. En mi cabeza eso iba a ser una trilogía, eso iba a ser Aprendiendo a sufrir, Aprendiendo a perdonar y por último iba a culminar con Aprendiendo a amar. Spoiler, eso nunca terminó. A que te lo copian, a que te lo copian, porque es una buena idea, ¿eh?
Y la cosa es que yo lo empecé a escribir, o sea, empecé a subir lo que fue Aprendiendo a Sufrir. No lo llegué a terminar, me quedé muy cerca de lo que sería el final de ese libro y llegué a más de 4.000 visitas, que a mí eso me hizo pues muchísima ilusión en aquel entonces. ¿Qué pasa? Es que ya con el tiempo pues dejé ese proyecto cuando más o menos salí un poquito de aquella ansiedad y depresión y finalmente lo puse en oculto. A los años he querido buscarlo en Wattpad, pero no sé qué pasó, qué actualización sería, que los ocultos de hace mucho tiempo los borraron. Entonces no os puedo enseñar ni cómo era la carátula. Pero bueno, y aunque sí que es verdad que el libro este en concreto pues no era fantasía, luego me empecé a obsesionar con la fantasía, era lo único que leía, porque realmente lo que es una novela romántica solo pues no me llega igual, me aburre muchas veces y no suelo leerlo, son cosas que me cansan. Mientras que la fantasía con su magia y sus cosas pues me entretiene muchísimo, me encanta. Entonces yo quería hacer mi hueco ahí, yo quería escribir fantasía. Pues probé 1000 historias, probé un montón, empezaba, lo desechaba, incluso recuerdo una vez en el que se me ocurrió una ideaza, me encantaba cómo me estaba quedando y el ordenador me petó y me borró el borrador, pero nunca había una idea con la que me comprometiera lo justo para seguir. Llegaba un punto en que me rendía, en que decía que ¿para qué? Yo supongo que también eran como muchas inseguridades, entonces se podría decir que después de tercero de eso, empezó así como mi afán por la escritura. No leía mucho por entonces, pero ya escribir ya se convirtió en algo necesario para seguir viviendo. Y en bachillerato, o sea, ya llevaba yo acumulado texto, a mí me encantaban mis textos. Yo súper emocionada muchas veces se lo enseñaba a la profesora de literatura, a la profesora de latín, me encantaba compartir mis textos. Y ya terminé bachillerato, en el vídeo de graduación, cada alumno salía haciendo de una profesión, de cómo nos veamos nosotros proyectados en el futuro. Y yo recuerdo perfectamente liar a mi profesor de Historia del Arte para poder ir a una librería que había al lado de mi casa y hacer como que firmaba libros yo en el futuro. O sea, yo me proyectaba siendo una escritora, firmando mis libros, me hacía mucha ilusión. Estaba como obsesionada por escribir mi propio libro. ¿Qué pasa? Que la fantasía hasta entonces no estaba cuajándome, pero sí tenía todos mis textos. Entonces decidí que tenía que por lo menos publicar mis textos. ¿Qué ocurrió? Terminé bachillerato, me quedé embarazada de mi primer hijo, tuve a mi primer hijo y después de tener a mi primer hijo publiqué mi libro en Amazon, que al final era recapitulando mis últimos 5 años de vida en textos, ¿vale? Al final lo que hice fue dividir mis textos por lo que serían diferentes emociones, el dolor, la esperanza. El último capítulo recuerdo que fue el amor, incluso hay un capítulo sobre la ira, las etapas por las que una persona va pasando para superar el dolor, superar las cosas de la vida. Y cada capítulo empieza por un texto que va desde lo más negativo de esa emoción, por ejemplo, en el caso de la esperanza, el primero es el más desesperanzador posible y el último ya es el que más esperanza alberga. Y pues con esa dinámica monté el libro. Se llama Siempre Viva y le puse entre paréntesis el nombre porque realmente el nombre es por la planta, Limonium sinuatum, y lo puse también entre paréntesis en el título porque para mí esa flor había sido muy importante porque es una flor que nunca muere, es una flor que se seca pero siempre permanece. Y yo en mis momentos más oscuros siempre me había sentido identificada con esa flor, que por mucho que yo hubiera pasado, seguía ahí. Incluso la portada de mi libro me hicieron la ilustración de esa florecilla y yo me la tatué. Mira, no sé si se va a ver en cámara, pero esta misma flor que yo tengo aquí tatuada es la que sale en la portada de mi libro. Libro que no puedo mostrar porque no tengo aquí. Pon la portada de la foto. Sí, yo pongo la portada, no pasa nada. Te va a poner el ruido para que lo pongas. Plop. Tengo algunos de los textos que están incluidos en el libro y para que me conozcáis un poco, por lo menos lo que es la manera de escribir, que ya te digo, no tiene nada que ver cómo escribes una novela que cómo escribes un texto, pero para que veáis un poco cómo soy, quiero leeros un texto de los que están en ese libro, teniendo en cuenta que son textos que escribí de adolescente y un texto de ahora ya como un poquito más adulta. A ver, os voy a leer uno que se llama Señales Moradas. Yo era súper original para poner los títulos, son súper random. Aferrada. Mis manos son piedra. No puedo soltarme. Estoy aferrada tan fuerte que me hiere, pero no puedo soltarme. Me da miedo. No sé qué ocurriría si lo hiciera. Me golpea fuerte el alma. Me hiere. Me rompe. Solo soy una triste estatua que intenta aferrarse a una ilusión, a un pedazo de cielo que más bien parece un tenebroso infierno. Quebrándome por dentro por no ser entera de piedra, pero es culpa mía. Me dejé hacer daño por no saber cuál era mi rumbo. Y doy vueltas y vueltas como en un tío vivo
y no dejo de temblar. No encuentro el norte. No dejo de tiritar. La vida me empuja y yo me encojo. Querría huir y aún así no sabría hacia dónde correr. Mis manos son piedra. Estoy enganchada a algo que no me devolverá la vida y tampoco sé cómo soltar. Es una enfermedad. Es tóxico, pero no suelto. Estoy congelada por no saber encontrar el orden dentro de mí. Estoy hecha un lío, confusa, y solo quiero que mis manos se rompan, caer a un vacío que no sé qué me deparará. Solo quiero que cambien los giros para saber si hice algo bien o algo mal. Necesito nacer de nuevo para encontrarme a mí misma. Necesito renacer para poder encontrar la paz estando viva. Puedo ser un mar en calma, pero hoy por hoy las mareas internas luchan por su cuenta. Necesito romperme para caer y ver qué ocurre. Soy piedra que empieza a quebrarse. Agárrense fuerte. Y ese sería uno de los textos que hay en el libro. Muy chulo, ¿eh? Y ahora voy a buscar uno actual para enseñaros y a ver si veis un poco de cambio. Vale, este texto no tiene siquiera título. La verdad que con el tiempo he dejado de ponerle títulos porque me parecía un poco ridículo ya ponerle nombres tan raros y al final me he dejado. Entre ellos aprendí que todos hablan del bien común, a la vez que solo miran por sus espaldas. Dicen lo que tienen que decir, hacen lo que sienten. Da igual lo extraordinario que seamos, en el lugar incorrecto nos harán sentir lo contrario. Una vez aprendes a darle la importancia que tiene cada cosa, aceptas la vida tal y como es, la aprendes a surfear. Hay cicatrices difíciles de llevar, cicatrices que te acompañarán para siempre, pero tú decides si convertirte en remedio o enfermedad. A veces simplemente me siento solo, veo humanos juntos y yo me siento solo, que no encajo entre ellos. No creo que fuera mi planeta, no creo que fuera la familia que me tocó. Fue lo que me hizo único, yo mismo, que aprendí a ver belleza hasta en el dolor. Adoro la belleza de este planeta, que parece estar escondida a los ojos de la mayoría de humanos. Es simplemente increíble. Si los estudias al final son como los animales, seres prescindibles. Por eso son títeres de sus altas esferas y actúan como hipócritas. Se creen los dueños de todo y no quieren ver que los controlan. Se aferran a esperanzas, a falsas creencias con tal de no ver la realidad. Muchas veces me pregunto cómo son capaces de sacrificarse a sí mismos con tal de vivir en la ignorancia infinita, sin dolor, sin sentimientos, sin vida. Nadie quiere ser libre, porque ser libre es peligroso. Defienden una libertad falsa, porque quienes sobresalen de su verdadera libertad son eliminados por quien realmente controlan el mundo. Quieren volar como pájaros, respirar en el agua como peces, tener la velocidad de un guepardo, y se pasan la vida pensando fuera, en vez de descubrir la magia que guardan ellos mismos. Y esto sería como un texto más actual, que si os habéis fijado, lo escribo en masculino y es porque me dio una tarita hace un tiempo. Al ser mujer, pues lo escribo con la A, ¿no? En plan, sola, todo. Y de vez en cuando hay textos como que los escribo en masculino y textos que los escribo en femenino. No sé, ¿sabes? Para conectar con todo el mundo. Muchos los sigo escribiendo en femenino. Después de publicar mi primer libro por Amazon, el tiempo y los sucesos propios de la vida me pelearon conmigo misma. Yo no quería ser escritora. La palabra escritora me revuelve un poquito las entrañas a día de hoy todavía. Negué todo lo que había sido yo hasta ese momento, después de publicar el libro, por sucesos personales al final y que yo sentía como que tenía que buscar otra cosa en mi vida, otra cosa. Y no fue realmente hasta que tuve a mi niña que me reconcilié con esa parte, porque por mucho que yo hubiera estado años diciéndole, antes era pareja, ya es marido, ¿no? No quiero escribir, o sea, no quiero dedicarme a eso, volví a escribir. Era una cosa inevitable, con una relación súper tóxica. Lo que pasa que la tóxica era yo, y volvía, y volvía, y volvía, o sea, era irremediable. Hasta que ya, después del nacimiento de mi hija, dije, vale, lo voy a hacer, voy a escribir. Digo, bueno, voy a escribir sin agobios, me voy a poner a escribir y lo quiero publicar. No me sigo tratándome con mimo, no me quiero agobiar de más. Entonces yo me peleé muchísimo, yo no quería ser escritora y a día de hoy eso me da vértigo decir quiero ser escritora, pero es que lo mío es escribir.
Y al final me he tenido que reconciliar conmigo misma para darme cuenta de cuál es mi sitio en la vida y qué es lo que tengo que hacer. Y hay una persona ya para despedir el vídeo que quiero nombrar. Bueno, no quiero nombrarla, pero sí quiero agradecerle un montón porque me está apoyando muchísimo y es una persona que me ha regalado el dragoncito de aquí. Me ha regalado este boli tan mono, así de plumita porque se acordó de mí. El posavasos este tan mono que no se ve, también es de esa persona. La varita esta en concreto, o sea, es que esta persona me apoya tanto y me quiere tanto que está en todos mis vídeos de alguna manera y está siempre presente para mí y me hace mucha ilusión que esté conmigo, eso me apoye y todo. Y este canal también, o sea, quien me dijo, háztelo, fue esa persona. Y creo que se merece como un poquito, ¿no? En plan ese reconocimiento, porque sí, porque lo quiero mucho.